sino que así como tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva donde tú quieres, Padre, es que estamos aquí, Señor. Hoy pedimos que prepares esos corazones, Señor, quienes van a escuchar tu palabra, Señor, que sean tierra fértil, Señor, para que pueda esta palabra, esta semilla, dar fruto a su tiempo, Señor. Y te pido por mi vida, Señor, que soy hombre, Señor, y me puedo equivocar, Señor. Que la guía de tu Espíritu Santo sea quien me use, Señor, y hable únicamente para darte gloria y honra a ti, Señor. Dame tú de nuevo, Señor, para compartir tu evangelio. Se lo pido en el nombre de Jesús. Decimos, amén. Estamos llevando a la serie que se llama ¿Quién es Jesús? ¿Sí se acuerdan? Ya estamos en el tema, creo que hoy, si no me equivoco, es el número 26. Tema 26. Y yo oraba y le preguntaba al Señor, ¿quién eres tú para mí, Señor? Pues eres mi Salvador, eres mi Rey, eres mi Señor. Y así empecé a decirle al Señor, hasta que ya me dijo aquí. ¿Y sabes cuál es el tema de hoy? Que Él es mi fortaleza. ¿Qué es el Señor para nosotros? Es nuestra fortaleza. Y vayamos a Filipenses 4, 12 y 13. Vamos a leer esos dos versos donde vamos a desarrollar el mensaje por la misericordia de Dios. Mire lo que dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es estar fortalecido? Viene a mi mente una persona fuerte, ¿verdad? Que por más que un viento lo quiera tumbar o entre dos personas lo quieran agarrar, no puede porque tiene una fortaleza, es firme, no hay nada que lo pueda derribar. ¿Qué es la fortaleza? Es fuerza, es vigor, es resistencia, robustez, dureza, vitalidad, energía, ánimo, potencia y garra. Es una de las cosas como define el mundo a la fortaleza. También se dice que es un recinto fortificado como un castillo, que en la época medieval ya se usaba mucho, que empezaban en las guerras y iban a querer conquistar una ciudad y tenían unos castillos con unas fortalezas con paredes grandísimas que no podían pasar y los hacía fuertes a los que estaban adentro de esa fortaleza. Y era casi imposible para el enemigo poder cruzar. Y luego mire también lo que encontré en ahí que definió fortaleza, pero es persona del mundo. Dice, en el cristianismo es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Es decir, que nos hace fuerte, no tenemos miedo y huimos de cualquier cosa que nos dé temor, nos dé miedo. Eso es la fortaleza para el mundo. Pero para la palabra de Dios, para Dios, ¿qué será la fortaleza o quién será esa fortaleza? Pues mis hermanos, Jesús es nuestra fuerza, es nuestro vigor, nuestra fortaleza, es quien nos levanta la cabeza, quien nos ayuda a seguir adelante y es nuestra roca. En Efesios 3:16 dice, Pablo oraba por los corintios para que fueran fortalecidos en espíritu, para así ellos poder pasar por diversas pruebas y obrar como cristianos. ¿Y a quién oraban? Sino a Jesús, porque Él era su fortaleza, era quien les daba la fuerza para que en todo en medio de esas tribulaciones o padecimientos, ellos salieran avantes, salieran con su cabeza en alto, resistentes. En el Salmos 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es nuestra fortaleza? Jesús, Jehová, Dios. En cualquier día malo que usted tenga, en cualquier situación, en cualquier necesidad, la fortaleza es Jesús. Pablo dice, segunda de Tesalonicenses 3:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice,
Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Él es nuestra fortaleza. Mire, en esta enseñanza vamos a mirar dos cosas solamente. Que el Señor es nuestra fortaleza y en medio de esos padecimientos hay un secreto para ser feliz, para tener contentamiento en medio de cualquier situación que tengamos. Y lo segundo será que Jesús es nuestra fortaleza. La intención de esta enseñanza, hermanos, es que estemos dándonos cuenta que a pesar de lo malo del mundo, que tenemos un mundo hostil en nuestra contra, Jesús es nuestra fortaleza y será quien nos dará la fuerza para encontrar contentamiento en medio de cada escasez o en medio de cada necesidad. Y vamos a iniciar con el primer punto. El secreto para ser feliz. ¿Verdad que la felicidad es algo que todo el mundo anhela, que todo el mundo quiere? ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Desde que uno nace quiere ser feliz. Un bebé que quiere estar con la madre, estarse alimentando y eso, ser feliz. Y así sucesivamente, conforme vamos creciendo, todos queremos tener felicidad en cualquier parte de nuestras vidas. De repente tenemos situaciones que hacen que esa felicidad desaparezca. Y si una persona no conoce de Dios, esa felicidad se va. Y puede caer en depresión y pasar muchas cosas. Es decir, la felicidad en el sentido humano no conlleva el sufrimiento. Es decir, la felicidad no produce sufrimiento. Pero ¿sabe usted que el sufrimiento sí conlleva la felicidad o sí produce felicidad? Si no, recordemos a Jesús en la cruz, ¿qué hizo? Sufrió y fue nuestra felicidad de ese sacrificio. Y así es con nosotros, hermanos. Muchas veces para poder conocer esa felicidad nos es necesario sufrir, padecer. Y el Señor permite que tengamos estos padecimientos para poder encontrar contentamiento en medio de esa situación. Y el apóstol Pablo, si algunos de los apóstoles sabían lo que era esto y de tener felicidad en medio de las situaciones más adversas, era Pablo. Tuvo bastantes aflicciones, bastantes sufrimientos y carencias, mas sin embargo él siempre se bastaba de la gracia del Señor. Él era una persona, un apóstol dedicado de lleno a la predicación de la palabra. Siempre, siempre, en todas partes donde él iba era para predicar, para acercar a las personas al Señor. Y él sabía que en medio de todo ese trabajo que él tenía como ministro, a veces tenía para comer y a veces no tenía. A veces tenía para pasarla bien y a veces no. Y mire lo que dice en el verso 12 de Filipenses 4, que ya lo leímos. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Él sabía vivir humildemente, es decir, él sabía vivir feliz en medio de las situaciones adversas, en medio de la escasez, de la estrechez, del sufrimiento. ¿Sabe esta frase que dice sé vivir? Significa que él tiene el pleno conocimiento de lo que él tiene que hacer en esa situación. Sabe qué es lo necesario que tiene que hacer en esa situación, como en este caso que habla de escasez. Él sabe qué hacer en esos momentos. Lo que Pablo tenía por la misericordia de Dios era una adaptación a las circunstancias que él enfrentaba. En este capítulo 4, él agradecía a algunos hermanos que retomaban el estarles dando ofrenda, estarle dando para que él se sostuviera, pues, porque sabemos que misioneros, hombres que predican, se sostienen de lo que viven, de eso, y es bíblico.
Pero ¿sabe usted que hubo ocasiones donde los hermanos no daban? ¿O hubo ocasiones donde Pablo no les aceptaban porque los hermanos pudieran pensar mal? Y entonces, ¿de qué se alimentaba? Él tenía que amoldarse a esa situación y no vivía amargado, que todos los corintios. No decía eso, pero él sabía que si había mucha necesidad y no tenía para comer, ¿qué se tiene que hacer, hermano? ¿Qué se hace? Pues trabajar, ¿no? Obvio. Y él sabía lo que tenía que hacer en ese momento de necesidad. Dice en Hechos 18:3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Es cuando el apóstol Pablo se encuentra con una pareja que desde se dedicaban a esto y él tuvo que trabajar. Podría ser porque tuvo necesidad en esos momentos. Pablo era pastor, Pablo era misionero, era evangelista y era, ¿cómo se dice? Era justo que se le pagara algo de allí, pero cuando no se podía, él se adaptaba y tenía que trabajar. En 1 Timoteo 5:18 dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Era su oficio del Pablo también el predicar la palabra. Sin embargo, cuando no había, él tenía que buscar. Así nosotros, hermanos, debemos de buscar, pero todo con la guía de Dios. Por ejemplo, tengo unos amigos que están padeciendo ahorita y ha tomado trabajos que no van con la guía de Dios. ¿Y saben qué pasa? Los desvían. Los desvían porque trabajan los días de servicio y pues se desvían de la palabra de Dios. Por eso debemos de escoger sabiamente. Pero Pablo también sabemos que pasó muchas tribulaciones, muchas cárceles, azotes, lo apedreaban, tenía que vivir huyendo. Todas esas situaciones también él sabía cómo vivir. De hecho, hubo una ocasión en Hechos 16:25, mientras que mi hermano lo va poniendo, donde él nos dice la actitud o la clave de qué es lo que debemos de hacer nosotros para ser felices en medio del sufrimiento, en medio de la estrechez o de la necesidad. Mire lo que dice, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Créanme que donde ellos estaban era terrible. Dice la palabra de Dios que era la prisión de más adentro, la que estaba en lo más oscuro, en lo más húmedo, en lo más a fondo. ¿Se imaginan si hace calor cómo estuviese ese lugar? O si estuviera helado, fresco, cómo estuviera ese lugar. ¿Quién sabe si le dieran de comer? En la peste, porque muchas veces pasaba el drenaje por ahí, las ratas, las cucarachas. ¿Cuánto le tienen pavor las cucarachas? Hombre, Kevin, ¿qué pasó, hijo? Bueno, era una situación realmente horrible, hermanos, horrible. Pero ellos tenían una actitud, sabían cómo pasarlo bien. Ellos sabían qué tenían que hacer para encontrar la felicidad en medio de esa situación. ¿Y qué era? Cantaban himnos. Y esa palabra de cantar himnos, no creas que eran de adoración, de, Señor, te amo. No, eran de júbilo, de gozo, de alegría, a pesar de que estaba padeciendo, a pesar de que estaba en terribles situaciones. Hermanos, ¿cuántos somos capaces nosotros de sacar en gloria a Dios cuando tenemos un problema, cuando nos cortan la luz? Difícilmente, yo creo que muchos no nos acordamos de Dios, ¿verdad? Cuando se va un ser querido, ¿cuánto le damos gracias a Dios por ello? ¿Cuántos adoramos a Dios por ello? Cuando nos quedamos sin trabajo, cuando sufrimos, nadie se acuerda de Dios. Y es por eso que llega el sufrimiento y llega el padecimiento, el afán, la desviación.
y la tristeza, la depresión, que es lo que quiere el enemigo que tengamos nosotros. Pero Pablo sabía cómo ser feliz. En el mundo ponen sus músicas y hay un rato mientras que les dura la música. Pero nosotros los cristianos no ocupamos música. La alabanza brota de nuestro corazón hacia afuera, porque para eso fuimos creados. Así que en la próxima ocasión, hermanos, que tengamos un padecimiento, que salga una aleluya desde tu corazón. Y le puse el tema de este punto de cómo ser feliz, porque leí este mismo verso de Filipenses 4:12 en la traducción palabra de Dios para todo. Mire cómo lo dice. Yo sé vivir en pobreza, o en abundancia. Y luego lo que dice, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambres o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Ya miramos cuál fue ese secreto, ¿verdad? ¿Cuál fue? Él alababa, él adoraba a Dios, a pesar de lo mal del panorama, a pesar de que estaba en el día malo, él alababa a Dios. Ese era su secreto. Pablo y Silas, realmente estos dos estaban en circunstancias muy malas, pero como ellos les era costumbre, mire esto, siempre oraban en todo momento, en todo lugar, a pesar de la tribulación, siempre oraban. Y a nosotros hoy en día, cualquier problemita, ni siquiera nos dan ganas de orar. Preferimos estar ahí en el rincón llorando. Pero estos dos tenían el buen hábito, se podría decir, de estar orando todo el tiempo. Y eso era un potencial, algo que los impulsaba a adorar a Dios. Es algo que va de la mano, la oración, la alabanza a Dios. Y daban gracias a Dios por todo. ¿Sabe, hermano? A lo largo de la historia de la iglesia, nuestros hermanos han padecido por Jesús, por ser sus seguidores, pero ellos siempre alababan a Dios a pesar de todo. Viene a mi mente cuando en el Coliseo, que los bajaban a que se los comieran los leones. Y los hermanos, sí, temerosos, tal vez llorando muchos por sus hijos, pero siempre estuvieron alabando a Dios. Hay historiadores que dicen esto. A pesar de que fueron entregados a esos leones, ellos adoraron a Dios en esa situación. Digamos ese ejemplo, hermano. Yo no sé cuál podría ser tu situación, cuál podría ser tu león, pero lo que sí sé, adora a Dios en medio de esa situación. Ora a Dios y Él será quien te dará la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Pablo aplicaba claramente lo que el rey David decía en el Salmo 34:1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos de ustedes son de que se van al trabajo y van alabando a Dios? ¿O a la escuela? ¿Cuántos? ¿O solamente nada más en la iglesia? ¿Sabe qué, hermano? Tal vez por eso usted no sea tan feliz. Tal vez le falte más adorar a Dios, porque solamente 3 o 4 dijeron amén. Es lo que nos hace diferencia del mundo, la actitud, cómo caminamos, cómo nos vemos. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, cómo miraba personas que sí lo eran, que su rostro brillaba, en el trabajo no dejaban de cantar. Pues, ¿qué tiene esto? Loco, decía yo. Y ahora que lo sé, me doy cuenta que es su manera de estar feliz, de pasar las malas situaciones también. Adoraba a Dios. Pablo y Silas tenían presente este principio, alabar a Dios en medio de la aflicción. Ojalá y siempre seamos como estos dos hermanos. Hermanos, todos vamos a pasar por desgracias, créanme, es lo más seguro. Todos vamos a pasar por desgracias.
Todos vamos a perder seres queridos, todos, todos, situaciones malas. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo? Como Pablo Silas, pues vamos a entrar en depresión. ¿Qué haríamos nosotros? Mire lo que dice el Salmo 107. Este salmo hace referencia a las consecuencias que Israel tuvo por su desobediencia y tuvo problemas y fue reprendido. Pero eso no quitó también que el Señor fuera y los liberara. El Salmo 107 dice, 4 y 5, anduvieron perdidos en el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Iban tristes, derrotados por la situación que habían tenido, habían sido conquistados, despojados de sus casas, muchos de sus familiares quedaban por ahí, estaban padeciendo, sin identidad. No sé si en ocasiones te has sentido así, sin saber realmente quién eres, qué será de tu vida, donde le pierdes el amor y el sentido a la vida. Este pueblo llegó un momento en que en medio de su tribulación, de su situación, hizo lo mismo que Pablo y Silas. En el Salmo 107, 6 y 7 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. El 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con sus hijos de los hombres, para con los hijos de los hombres. Nunca olvidemos esto, oremos y alabemos a Dios. Y los resultados serán realmente hermosos, hermanos. El pastor Shui ha contado cómo ha visto personas que pierden maridos, o pierden padres, y están en los funerales y que los miran alegres y que están alentando a los familiares, a pesar de que haya perdido a su propio padre. ¿Y sabe por qué? Porque ellos oraban, ellos alababan y sabían cómo ser feliz en medio de esa situación. Así como Pablo. Y cuando nosotros oramos y alabamos a Dios en medio de la necesidad, pasan cosas hermosas, maravillosas. En Hechos 16:26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el Hijo de Dios alaba el nombre de Dios en medio de su aflicción, cosas extraordinarias pasan. Se abren cadenas. Los que están presos escuchan la felicidad del Hijo de Dios y quieren lo que ellos tienen. Yo no me puedo imaginar al apóstol Pablo quejándose por todos lados. ¿Cómo estás, Pablo? No, pues acá con hambre porque pues no se ponen las pilas los de Corintios. No, siempre gozoso. Fíjese que cuando un fariseo ayunaba, demacraba su semblante, que se notara que ayunaban. Pero estoy seguro que si usted hubiera visto a Pablo sin comer 4 días, se miraría radiante, porque oraba y alababa a Dios, y eso era su fortaleza. Pero también recordemos que alabar a Dios no solamente son nuestros labios, ¿verdad? Sino obedecer la palabra de Dios. Esa es la mejor adoración, como ahora que hemos estado llevando esta serie en la iglesia también, sobre la adoración. Y la adoración a Dios, hermanos, por medio de la obediencia, nos puede ayudar a sacarnos de muchas, o no a meternos a muchas. Porque si obedecemos, no estaremos cayendo a cada rato, haciendo cosas que no debemos. Ahora también, pasando a lo económico, ahora aquí como iglesia, aquí en Misión Algodones, vamos empezando, ¿verdad? Por la misericordia de Dios aquí estamos. En algunas ocasiones vamos a tener, en otras ocasiones no vamos a tener. Vamos a sufrir.
vamos a padecer. Tal vez miremos que no vengan más hermanos, o algunos que vengan ya no vengan, qué sé yo. Pero ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo? Orando, alabando, obedeciendo a Dios. Yo le podría como administrador contar cosas allá de lo que nosotros hemos visto cuando éramos misión. Cuando empezamos como iglesia, teníamos que pagar renta, luz, agua. Y luego nos toca la pandemia, hermano, se nos cruza la pandemia. Ciertamente en algunas ocasiones mi corazón se deprimía. Se deprimía porque, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer? Iban pensando en esto yo, obviamente. Hoy es diferente. Pero en vez yo de estar alabando a Dios, porque no tenemos que te alabo, Señor, ahí andaba todo triste sin saber qué hacer. Pero ¿sabe usted? Llegaba la semana de pagar la renta, asistíamos 4 personas. No sabíamos ni cómo lo hacemos, hermano. Ni un solo mes quedamos debiendo. Pagábamos todo. A pesar de solo ser 4 personas, la misericordia de Dios se manifestaba. La gloria de Dios se manifestaba. Él era nuestra fortaleza. Él sostenía a su iglesia. Así que, hermanos, ahora que empezamos aquí en Algodones, no nos desesperemos. Tiene que ser despacio. El Señor será nuestra fortaleza, va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar a estar felices en medio de esta situación. Que tengamos que pasar calores, que a veces no tengamos para pagar el portacul. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo cree usted que adoraban antes allá en el desierto? Así era. Y el que quería adorar a Dios seguía, ahí estaba. En las casas de piedra o de barro, no sé cómo hayan sido, y con los calores, imagina. Y ahora se nos va la luz, no queremos ni alabar a Dios. O a veces allá en la iglesia que nos falta el aire acondicionado y queremos salirnos e irnos ya para afuera. Pero no, hermanos, debemos de resistir. Que Jesús sea nuestra fortaleza. Se me movió eso, disculpen. Ok. Y con esto vamos a pasar al segundo punto. Así que ya tengamos o no. Así que por la situación que estemos pasando, no importemos lo que estemos sucediendo por nuestro alrededor, siempre oremos y alabemos a Dios. Y eso será lo que nos produzca estar feliz. Y recordar que Jesús es nuestra fortaleza. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto han escuchado este verso en otras, pues, aplicaciones, interpretaciones? Porque si sabe usted que este verso es uno de los más torcidos de la Biblia, para decir que todo podemos hacerlo. De que mira un pick-up, me voy a levantar, que no puedes. Claro que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí voy. ¿Será? Obviamente que no. Dios nos hizo con limitaciones. ¿Se imaginan si fuéramos como Superman, que todo podía hacer? ¿Quién podría en nuestra contra? Nadie. Si siendo débiles difícilmente muchos buscan a Dios, ahora fuertes. No, somos hechos para conectarnos a algo que nos fortalezca, es decir, a Jesús. Es bien distorsionado este verso y lo usan que nada puede parar. Por ejemplo, yo me acuerdo en una iglesia donde estaba que decían, hey hermanos, para diciembre vamos a tener 500 almas nuevas en la iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No se paraba ni 2, hermanos, ni 2 personas nuevas, porque así no va. ¿Sabe usted que la palabra todo del original se traduce también como ante todo? Y ya le da un sentido nuevo a este verso, como ante todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese ante te da a entender que hay una situación detrás. Es decir, ante el desastre que está pasando, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir esa circunstancia. Yo puedo estar fortalecido porque Jesús me fortalece.
Ahora la palabra fortalece es muy interesante porque de entender que da fuerzas o que aparecen fuerzas de la nada, cuando en realidad ya se estaba medio muerto. ¿Cuántos han escuchado esa frase que se dice fuerzas de flaqueza? Sacó fuerzas de flaqueza, de que ya no podía ni moverse. Es algo por el estilo, de cuando nosotros ya somos muy débiles y no podemos hacer nada, lloramos a Dios y de repente nos fortalece. Como cuando llegamos a la congregación derrotados, adoramos al Señor, escuchamos su palabra y salimos fortalecidos. Eso es lo que significa esta palabra, fortalece, que fortalece el alma, el corazón. De hecho, yo miré hermanos ahí en la congregación, han perdido seres queridos, y lo que les platiqué hace rato, y yo he visto hermanos que estaban fortalecidos, y son hermanos que yo conozco, que aman a Dios, que oran, que estudian y alaban a Dios, y sus corazones fortalecidos por Jesús, a pesar de haber perdido a su madre, a pesar de haber perdido a sus hermanos, estaban fortalecidos. Porque ante toda esa situación, Cristo los fortaleció. Ahora, ¿cómo podemos obtener esa fortaleza de Cristo? ¿Puede llegar por sí sola? Mire, Juan 15:5. Vayamos allí, por favor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Alguna vez usted ha visto una rama de guamúchil que ha sido arrancada de un árbol? Da guamúchil cuando está tirada en el suelo. No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está separada del árbol. ¿Sabe usted que la fortaleza de Jesús es un fruto? Y si nosotros estamos separados de ese árbol o de esa vid, que es Jesús, no podemos dar ese fruto, no podemos tener fortaleza. Entonces, ¿cuál es ese tip, esa clave para conseguir la fuerza de Jesús? Estar pegado a la vid, estar junto a Él en oración, en estudio de la palabra, en cumplir sus mandamientos, en aplicar lo que se nos enseña. Eso es lo que tenemos que hacer para poder tener esa fortaleza. Y tal vez se pregunte, ¿y cómo le hago para permanecer en Jesús? Pues mire, 3 pasos sencillos, que de hecho hoy también se habló sobre eso. 1, oración, ya sabemos. 2, estudio de la palabra. 3, aplicación de la palabra de Dios. Esas 3 cosas son estar en Jesús. Estar en Jesús, orar, la lectura de la palabra de Dios, el estudio y la aplicación de la palabra. Esos 3 pasos son los que nos ayudan a permanecer en el Señor y por consecuencia podemos tener esa fortaleza de Dios, que si el mundo o el mar se venga hacia la tierra, se desbarate el mundo, tú tendrás fortaleza y paz de Dios en tu corazón. Pese a que tu hijo se haya ido, pese a que tus padres te hayan dejado, se hayan muerto, qué sé yo, habrá fortaleza inimaginable que este mundo no conoce. ¿Sabes por qué? Porque la fortaleza de Dios también es paz en el corazón y en la mente. En Juan 14:27, la Nueva Traducción Viviente dice esto: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La paz en el corazón y en la mente es una fortaleza que el mundo no puede dar. Es por eso que se consigue cuando estamos pegados en la vid. Es cuando tenemos fuerzas para seguir adelante y cuando nosotros podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando estamos en su presencia, cuando nos quedamos con Él, cuando oramos, cuando levantamos nuestras manos y alabamos a Dios y sentimos esa fortaleza. La paz de Dios o la fortaleza de Dios es un regalo que el mundo no nos da, perdón. Solo Jesús lo hace. Cuando vamos a la oración y recordamos esa palabra que aún se nos predicó y la aplicamos, alabamos a Dios y salimos fortalecidos para vencer cualquier gigante que se nos presente enfrente. Tendremos la fuerza para vencerlo. Y si alguien sabía de cómo vencer gigantes, había un hombre debilucho, guapito, pero debilucho. Era el rey David, ¿se acuerdan? Tenía un problemón enfrente David, un gigante, alguien grande. Además, este gigante no dejaba de intimidarlo junto con todo el pueblo de Israel. Todos estaban allá a la orilla mirando de lejos, derrotados, sin fortaleza, sin fortaleza. Mas, sin embargo, en David había otra actitud. ¿Por qué? Vamos a leer. En 1 Samuel 17, 41, 44 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cuántas veces nuestros problemas no parecen intimidarnos así? Que pensamos que no tienen solución, que no hay camino. ¿Cómo voy a conseguir un trabajo mejor? Que me dé tiempo para ir a la iglesia y para satisfacer mis necesidades y las de mis hijos. No, y que de repente se cierran todas las puertas. Miras el problema más grande, más grande, más grande, hace mucho ruido. Y cuando nosotros no vamos a Dios, no hallamos la salida. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos momentos? ¿Qué hizo David ante esos gritos de ese enorme gigante? Ante esa intimidación de ese enorme problema. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Hizo lo mismo que los que estaban allá atrás? ¿Todos desnutridos sin fortaleza de Dios? No. Ahora leamos el mismo 1 Samuel 17 del 45 al 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los ojos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Al decir David, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, él afirmaba que lo que él iba a hacer era debido a esa fortaleza que Dios ponía en él. Y agarra la piedra, le tira, pum, le rompe la cabeza. Aún agarra una espada enorme, que un niño, un muchacho no tiene fuerza. Pum, le mochó la cabeza y se acabó el problema. Hermano, ¿en nombre de quién tú vas ante los problemas? ¿En tu propio nombre o en el nombre de Jesús? Que es capaz de mochar cabezas a los gigantes, a tus problemas. Amén. ¿En nombre de quién vamos? ¿Qué tenía David o qué hacía David que nosotros no, hermanos, no tenemos? Mire, David era reconocido al igual que Pablo porque oraba mucho en medio de tormentas y los dos alababan a Dios con sus vidas y labios. Además, ambos consideraban la palabra de Dios como lámpara de sus vidas y eso les hacía tener la fortaleza de Jesús, la fortaleza de Dios. Y mire, no sé, hermano, si usted ora en la mañana,
No sé si usted se vaya a la guerra, al trabajo, a la escuela, donde se vaya, nomás la cejita, nos peinamos y vámonos. ¿Se imagina qué va a hacer si se encuentra ante un gigante? Si se encuentra ante la necesidad, ante la tentación, ante la pobreza, ¿qué va a hacer? Si no va lleno del Espíritu Santo por la oración, puede caer en la tentación, en la desesperación, en la angustia. Yo conocí a alguien, hermanos, que él decía tener el llamado a pastorado. Y cada vez que yo le preguntaba cómo estás, me gritaba que estaba bendecido y en victoria. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que no leía. Me di cuenta que no oraba. ¿Y sabes qué pasó? Como no tenía la fortaleza de Jesús, cayó. La corriente de este mundo se lo llevó. Hubo problemas en su vida, se destruyó su matrimonio y ahora ahoga sus penas en alcohol. Por no seguir estos consejos de David y Pablo. Oración, estudio de la palabra y aplicación de la palabra. Eso hace que las cabezas de los gigantes caigan, hermanos, porque estaremos fortalecidos de Jesús. Mas también por el contrario, hermanos, he conocido a personas que son fuertes en el Señor, que han pasado por muchas pruebas, pero ellos siguen fuertes y dicen como Pablo, no es por mí, es por la gracia de Dios en mí, porque reconocen que la fortaleza y la gloria viene del Señor únicamente. Tú aquí le das la gloria, hermano. Ya me lo terminamos, hermanos. ¿Sabe? Pablo reconocía que Cristo era su fortaleza. Pasó por enfermedades, por cárceles, intentos de asesinato. Pero él sabía que Cristo lo fortalecía en cada debilidad que él tenía. Pablo fue fuerte gracias al Señor. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate, perdón, de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces, ¿fuerte qué? ¿Por qué? Porque todo lo podía en Cristo que lo fortalece. ¿Por qué no dijo cuando soy feliz, cuando estoy contento, cuando me saco la lotería, cuando todo está bien? No, sino es cuando son en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y aquí viene la respuesta, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Pablo reconocía que las debilidades, las necesidades y la persecución lo hacían débil. Y le era necesario padecer por todo esto para conocer el poder y la voluntad de Dios. Mira, hermano, las cosas que están sucediendo en tu vida, los problemas, las angustias, no son nomás para hacerte sufrir porque sí, son para que tú aprendas a conocer al Señor, para que tú puedas sentir su fuerza, para que te des cuenta lo fuerte que puede ser cuando tú estás unido a Él. Es necesario que pasemos por tribulaciones, por pruebas, dice Pablo. Es necesario, porque así conoceremos más al Señor y a su fortaleza. Fíjese que yo también aprendí algo de esto en la mala esta semana. Pues ya ve que en Mexicali no hace calor, ¿verdad? Casi no hace. Bueno, aquí también. Se me descompuso la red, hermano. 3 días. 3 días. Y hacía calor. Déjame a mí, mi familia. Tengo una niña de 3 años. Ahí verá cómo sufrimos. Ahí andaba yo todo así, todo débil, todo así. Hasta que me acordé que era cristiano. ¿Sabe qué hice? Me puse a orar.
El que esté libre de pecado, agarre la primera piedra. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya se cambiaron el bus. Bueno, me acordé, hermano, empecé a orar, a orar. ¿Y sabe qué pasó? Paz en mi mente y en mi corazón. Y a pesar de que yo veía a mis niñas sufriendo de calor, estaban contentas. A la que le tenía más miedo a mi esposa, estaba tranquila. No, yo entiendo, amor, que no es de tu problema, pasaron así las cosas. Pero ya ve, es necesario en medio de esa prueba estar orando, estar pegado a la vid para saber qué hacer. Porque créanme que el afán, ¿cómo repito esta palabra? Pero el afán hace pedazos, es una de las mejores armas del diablo para destruir. Porque ataca la cabeza, quita la paz y destruye todo. Pero si estamos con el Señor, junto a Él, a David, pegados, y como David y Pablo adoramos y alabamos a Dios, tendremos sus fuerzas en medio de las debilidades, de los problemas. Hermano, yo no sé si tú tengas una enfermedad, y si esa enfermedad te tiene pegado a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tú ora, fortalece tu espíritu en Dios, aunque no te quites esa enfermedad. ¿De qué te sirve estar sano y separado de Dios? Mejor así. Tú das glorias a Dios, gloria a Dios. Mire, hoy en la actualidad estamos viendo cómo el gobierno y muchas cosas se van a levantar en contra de la iglesia, hermano. Se va a levantar. Tal vez muchos se vayan, tal vez muchos plateen. Pero ¿sabe qué? El Señor ha prometido algo para su iglesia. Ya voy a terminar. Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y así venga el mismo diablo aquí, todo el gobierno, y quiera destruir a la iglesia, desbaratarle, mocharle la cabeza. ¿Sabe que no va a poder? Al contrario, nos vamos a multiplicar, vamos a seguir creciendo, porque Jesús nos da la fortaleza, a pesar de que hay un consejo de personas vanas que quieren destruir a la iglesia. Solamente vamos a crecer hasta que un día el Señor venga por nosotros y nos lleve. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Ni el diablo ni nadie va a poder encontrar la iglesia, porque el Señor está con nosotros y nos fortalece. Como ha habido pastores que los han encarcelado por predicar la palabra, ¿y saben qué hacen? Hacen iglesias adentro de la prisión, porque Dios los fortalece, porque el diablo no puede encontrar la iglesia de Dios, en contra de los planes de Dios. La única vez que pensó que había vencido a Dios, ni supo que fue uno que participó en la obra, en el plan perfecto que tenía de salvación. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Vamos a llegar a la conclusión de atender esta recomendación de Pablo. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que sigue después de este verso es ponerse en la armadura del Señor. Esa será la que nos fortalezca. Así que recordemos, hermanos, que no importa qué cosas estemos viviendo, actuemos como Pablo lo hacía, alabando a Dios con gozo en medio de ese problema, de esa necesidad, para poder sobresalir en las circunstancias adversas. Recordemos, y si pasamos necesidades, no miremos solo como necesidades y desgracias, sino un motivo para estar más cerca de Dios y fortalecernos de Él. Así que, hermanos, cuando seamos débiles, recordémonos del Señor, que Él será nuestra fortaleza. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Sin duda, este hombre sí que pasó por muchos peligros, pero hoy tenía algo. Siempre se llenaba de la gracia de Dios. Siempre se bastaba de la gracia del Señor. ¿Y sabes qué es eso? Aceptar su voluntad. Eso es bastarse de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes aceptan la voluntad de Dios para su vida? Aunque pasen problemas,
aunque pasen desgracias. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú, Jesús, eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre, porque un mundo se puede levantar en nuestra contra, Señor. Todos los problemas pueden estar en nuestros contras, Señor. Pero tú, Señor, será quien levante nuestra mano, Señor. Será quien nos da esa paz, esa serenidad, Señor, de enfrentar cualquier cosa, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy escucharon este mensaje, Señor. Que no solamente lo dejen allí, Señor, sino que en el momento, en el día malo, en la tribulación, se acuerden, Señor, de este mensaje, Señor, de que hay que orar, adorarte, Señor, y bastarnos de tu gracia, Señor, para seguir adelante. Bendice sus vidas, Señor, y a mí también ayúdame a aplicar esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén.